Bebé. Bueno, nos iremos arreglando. Buenas noches, hermanos. Un privilegio poder estar juntos y compartir este tiempo tan lindo de poder estar juntos compartiendo la palabra y también el tiempo de comunión y de amistad. Eh, en estas 5 charlas que vamos a compartir, vamos a hablar, no sé, ¿ahí se puede ver o no? Cuidado. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? A ver. Bien. Uno de los temas que creo que más a mí personalmente, me impacta y toca el corazón de mío, ¿no? Y de cada uno de los creyentes es la gracia de Dios, ¿no? Ver cómo Dios es capaz de utilizarnos a seres tan míseros como somos nosotros y tan necesitados para su gloria. Y en estas charlas vamos a estar viendo un poco esto, y en esta primera charla vamos a introducir ese tema, ¿no? Conversar un poco sobre el tema de la gracia de Dios, eh, ese amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias y les voy a contar un poquito cómo surge este tema y qué es lo que vamos a estar charlando en estos días con la ayuda del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1 y vamos a comenzar leyendo allí 6 versículos que nos hablan de la genealogía del Señor Jesucristo. Y cuando leamos esta genealogía, cuando leí esta genealogía, realizando un estudio del libro de Mateo, uno comienza a leer, se enfrenta con esta genealogía de Jesús en el libro de Mateo, que como sabemos, el Evangelio de Mateo es el Evangelio del Reino, porque nos presenta al Señor Jesucristo como el Rey. Y obviamente cuando se habla de un rey, lo primero que aparece es cuál es, digamos, su alcurnia, ¿no? Su genealogía, de dónde proviene ese rey, cuál es su linaje. Y eso se encarga el evangelista Mateo para presentarnos esta genealogía de Jesús. Y cuando uno comienza a leer esta genealogía, que la vamos a leer ahí los primeros 6 versículos de Mateo capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar, o encontré yo, algunas particularidades, ¿no? Porque la Biblia tiene esa maravillosa característica de que hay cosas que realmente nos sorprenden, porque Dios justamente tiene esta característica, ¿no? De sorprendernos, y este tema de la gracia es un tema que reiteradamente, ¿no?, nos lleva a nosotros a pensar en la grandeza de Dios y su amor y cómo Dios es capaz de mirarnos a nosotros y utilizarnos para su gloria. Y en esta noche que podamos pensar eso, hermanos, y no importa la situación en la cual nosotros estamos espiritualmente, quizás fervorosos y allá arriba, o quizás un poco decaídos espiritualmente, pero la idea de este mensaje y en estos días es que podamos pensar en el mensaje de Dios, de su gracia infinita para cada uno de nosotros, y lo vamos a ir mirando a través de algunas virtudes que nosotros tenemos que desarrollar y que el Señor las presenta en el libro de Mateo en el Sermón del Monte. Así que vamos a estar meditando en estos días en ese tema. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Me parece una mujer que llama la atención.
una primera madre, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Verso 4. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab, la segunda madre. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, la tercera madre, y Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre, Betsabé, había sido mujer de Urías. Así que estas 4 mujeres que aparecen aquí en la Biblia, Tamar, y Rahab, Ruth y Betsabé, son 4 abuelas del Señor Jesucristo. Y es interesante porque cuando nosotros miramos la historia de estas mujeres, maravillosa la Biblia, vamos a encontrar en estas mujeres algunas características o virtudes que el Señor Jesucristo después va a presentarnos como demandas para nosotros en la vida cristiana, en el reino de Dios, del cual nosotros somos parte. Así que en esta charla vamos a estar viendo estas 4 mujeres que nos van a llevar de alguna manera de la mano a través del Sermón del Monte. No vamos a ver todo el Sermón del Monte, sino algunos puntos donde estas mujeres nos señalan algunas cuestiones que vamos a tener que desarrollar o prestar atención en nuestra vida, en nuestra caminar en el reino de Dios, o en nuestra vida cristiana. Originalmente, voy a contar una infidencia. Originalmente el título de estas charlas se iba a llamar así: Las abuelas escandalosas de Jesús. El título me pareció un poco escandaloso, porque en realidad lo pensé así porque algún autor por ahí habló del escándalo de la gracia, y realmente cuando uno lee esta genealogía, la genealogía de un rey, y ve estas 4 mujeres metidas ahí en la vida del Señor Jesús, realmente, y además mujeres de una reputación que ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido ponerla en la genealogía de un rey. Sin embargo, maravillosa gracia de nuestro Señor, que allí las colocó, tomó la vida de esas mujeres y las colocó en la genealogía, son parte de la sangre, digamos, de Cristo, ¿no? Maravilloso, como hijo de Dios, pero como perfecto hombre, nuestro Señor. Y esto nos habla mucho acerca de lo que Dios es capaz de hacer con cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros aquí tenemos una historia distinta, y de alguna manera nos vamos a identificar, si ya somos de Cristo, ¿no? Con algo de esta historia, de estas mujeres que realmente nos hace pensar en él. La genealogía del rey, recién acabamos de leer, hay en Mateo capítulo 1, versículo 10. Y puse como subtítulo ahí la genealogía de la gracia, porque realmente cuando uno mira todas estas personas que aparecen aquí citadas, en realidad fueron hombres y mujeres como nosotros, ¿no? Que fueron tocados por la gracia de Dios y que maravillosamente Dios obró en ellos para que fueran parte del linaje de Cristo, ¿no? Y a través de todos estos hombres y mujeres que son mencionados aquí, nos habla no solamente de estas 4 mujeres que vamos a prestar atención en estos días, sino que también cada uno de estas personas nos habla de esta gracia infinita de Dios. Leyendo el comentario de nuestro hermano Pérez Millo, él dice una cosa muy linda, ¿no? De esta genealogía. Él dice que esta es la genealogía de la gracia, justamente porque habla de hombres y mujeres que fueron introducidas allí. Él habla también, ¿no? Dice que esta es la genealogía de la esperanza, y habla también que es
la genealogía del encuentro, porque ahí se encuentran distintos tipos de personas de distintas naciones, ¿no? Incluido todo en el linaje de Cristo, ¿no? Y también es la genealogía, dice, de la fidelidad, ¿no? Porque Dios es fiel en todas las promesas, hermanos, que ha cumplido y que va a cumplir en todos los propósitos, ¿no? De su vida, digamos, que Él tiene para cada uno de nosotros de nuestra vida, ¿verdad? Así que vamos a mirar 4 mujeres: Tamar, una mujer cananea; Rahab, una mujer cananea también, de origen cananeo. Estamos hablando de mujeres que no eran judías, ¿no? Ruth era una mujer moabita; Betsabé era una mujer etea. Y después nos vamos a ir introduciendo brevemente, no vamos a hacer un estudio profundo de la vida de ellas, la vamos a relacionar directamente con el Sermón del Monte, y ahí vamos a pensar en algunas de estas cualidades o características, ¿no? Que nos vinculan el Sermón del Monte con virtudes a desarrollar en nuestra vida. Tamar nos va a hablar de la justicia, que podemos ver en su vida allí en Génesis, mañana al mediodía en esta charla, cuando hablemos de por qué, por lo menos pienso yo, que Tamar la relacionamos con la justicia. Rahab la vamos a relacionar con la misericordia. Vamos a ver después que Rahab tiene que ver con la misericordia. Ruth con la pertenencia, una mujer que no tenía pueblo, que quedó, o mejor dicho, una mujer que quedó sin esposo, sin hijos, necesitaba pertenecer a alguien, y allí nos va a enseñar muchas cosas esta mujer en cuanto a nuestra relación con el Señor Jesús. Y finalmente vamos a hablar de esta mujer Betsabé, y vamos a terminar pensando en este concepto que tiene mucho que ver con el reino también de los cielos, porque el reino de los cielos es un reino de consolación, porque Dios es capaz de consolarnos, ¿no? Maravilloso este concepto, maravilloso obrar de Dios en nuestra vida. Es capaz de restaurarnos, de consolarnos, y que incluso alguna cosa mencionaremos también de la consolación final, la restauración final de todas las cosas, al final de los tiempos, cuando Dios restaure su reino eternamente maravilloso, ese reino que no va a tener fin, y ahí vamos a disfrutar de esa consolación eterna en la presencia del Señor. Pero en esta noche, pensando en este concepto, en esta maravillosa gracia de Dios, quería pensar en estos puntos, algunos puntos acá, en cuanto a la disponibilidad del reino. ¿Para quién está disponible el reino de Dios? Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, vamos a aclarar un poquito ese concepto. A veces usamos poco ese concepto en las predicaciones, pero el reino de Dios también es sinónimo en algunos casos digamos, de vida cristiana, ¿no? La iglesia es parte del reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios, es el accionar de Dios durante toda la historia bajo una perspectiva, y es la perspectiva redentora de la obra de Cristo que realiza en la cruz. Toda la Biblia y toda la historia de la humanidad, como sabemos, apunta a que Dios conduce hacia un final, o un final feliz, maravilloso, ¿no? Que la Biblia nos adelanta algo. ¿no? Dios ha gobernado y gobierna y gobernará la historia, y todo su accionar sobre este mundo y sobre nosotros es parte de su reino. Reino de los cielos aparece muchas veces en la Biblia, reino de Dios, ¿no? El concepto de cielo lo dicen los judíos para no mencionar a Dios, pero el Señor Jesucristo vino a este mundo y comenzó su predicación diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos estaba representado por Él mismo. El Señor dijo, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículo 21, Él allí menciona que el reino de Dios estaba presente en medio del pueblo de Israel. ¿Y quién era el reino? Era Él, el Señor. Pablo predicaba el evangelio del reino de nuestro Dios, que se va a consumar en el futuro, maravillosamente, ¿no? El Señor va a reinar sobre la tierra, y luego su reino en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, se consumará ese reino maravilloso. Hoy
nosotros nos toca vivir este periodo de la iglesia, que es parte del reino de Dios, donde el accionar de Dios en los seres humanos, en cada uno de nosotros, ¿no? Tiene un propósito. Parte de su propósito, ¿no? De este propósito eterno es la iglesia, la esposa del Cordero, ¿no? Maravillosa época que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿para quiénes está disponible este reino, ¿no? Entonces, yo quería en esta noche brevemente que nosotros nos posicionemos y vayamos al Sermón del Monte, ¿sí? Mateo capítulo 5, minuto para adelante. Y vamos a pensar brevemente en las bienaventuranzas. El Sermón del Monte es una declaración de las enseñanzas de Jesús sobre cómo vivir la realidad del reino de Dios, ¿no? Que está disponible y presente para nosotros. Así que cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, que comienza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo 7, capítulo, al final, versículo 24, 25, el Señor Jesucristo allí nos está dando una enseñanza de cómo los creyentes, ¿no? Y esa enseñanza viene para nosotros hasta hoy, cómo los creyentes debemos vivir esta realidad de que pertenecemos, somos parte del reino de Dios. La iglesia es manifestación o señal del reino de Dios en este tiempo que nos toca vivir. Y estas enseñanzas que fueron dichos para los discípulos, para el tiempo en el cual el Señor, ¿no? Las manifestó en medio allí de su pueblo Israel cuando estuvo aquí. Esas enseñanzas también llegan a nosotros y están disponibles para nosotros y deben ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. El Señor termina el sermón diciendo esa declaración que todos conocemos, ¿no? Bienaventurado, ¿no? Capítulo 7, versículo 24, 25, el 92, no, perdón. Por tanto, dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un sabio que edificó su casa sobre la roca. Texto que enseñamos mucho para los niños, pero especialmente, recordemos, que está dicho también para nosotros. En la conclusión de este sermón maravilloso, donde el Señor dice que todo aquel que obedece, ¿no? Todo aquel que oye estas palabras y las pone en práctica, las obedece, la obediencia, ¿no? Como parte de nuestra vida del Señor, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y qué lindo, qué bueno es, ¿no? Y no sé si en esta noche todos los que están acá han recibido a Cristo en su corazón. Si cada uno de ustedes, los que están acá, ¿no? Quizás hay alguna persona que todavía no puso su confianza en el Señor Jesucristo para comenzar a edificar su vida sobre la roca. Pero estaría bueno que, ¿no? A raíz ¿no? en el correr de estas charlas, pudiera llegar, ¿no? A esa comprensión de la necesidad que tenemos de Cristo como para la salvación de nuestras almas y para poder fundamentar nuestra vida sobre Él, el Señor orador. Y como creyentes también, ¿no? Constantemente debemos volver a estas enseñanzas, a ponerlas por práctica, para que nuestra vida sea una vida bienaventurada y feliz. Y si quizás nos hemos desviado, porque a todos nos puede pasar en algún momento en la vida, que nos alejamos del camino del Señor, que bueno que esto puede ser también una oportunidad para volver a reafirmar nuestra fe en el Señor. Sabemos que vivir la vida de Dios es la mejor vida. Es la vida bienaventurada, como dice el Señor. Es la vida dichosa. La pregunta que vamos a hacer ahora es, ¿a quién el Señor les asegura esa vida? ¿No? ¿Para quién está asegurada esa vida? Entonces,
la respuesta está acá, en estas bienaventuranzas, que vamos a leer ahí en Mateo, capítulo 5, versículo 3 al 11. Bienaventurados, dice el Señor, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 3. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cuando uno lee este pasaje, yo tradicionalmente lo leía pensando que cada una de estas bienaventuranzas que el Señor pone son como virtudes o cualidades que el cristiano debe procurar alcanzar. Eso es una manera de leer. Y no quiero decir que está bien. Lo podemos leer desde esa perspectiva, estas bienaventuranzas, y mirarlas en un sentido de cualidades del reino que el cristiano debe desarrollar. Pero en esta noche yo quería traer otra manera de leer este texto que a mí me ha hecho mucho bien. Porque me hace pensar justamente en la gracia de Dios. Así como estas mujeres que fueron introducidas graciosamente en el linaje de Cristo, podemos también leer nosotros estas bienaventuranzas no como demandas que el Señor está poniendo para nosotros, que a veces pueden ser como metas. Y yo por lo menos cuando lo leí anteriormente pensaba, no, también es bueno verlo así, ¿no? Como metas que queremos alcanzar. Por ejemplo, la unidad o la pureza o la justicia. No como metas para alcanzar, sino como condición nuestra. Y eso es lo que quiero pensar en esta noche, ¿no? Y que podamos, porque cuando uno mira estas bienaventuranzas como profundas necesidades de cada uno de nosotros, entonces uno puede descansar en la gracia de Dios. Porque allí, cuando uno se siente débil, flojo, sin fuerzas, que no puede más, entonces, como sabemos, ahí es el lugar fermental donde Dios va a actuar y uno puede descansar en la gracia de Dios y dejarse llevar en ese mar maravilloso de su amor incondicional que es capaz de bendecirnos y de levantarnos y de animarnos y de restaurarnos. Entonces, yo quiero que nos pongamos por un momento en la cabeza, digamos que hagamos como una especie de viaje ¿no? en nuestra mente y nos pongamos en la situación y al grupo de personas que el Señor les dijo estas palabras. Cuando el Señor comenzó su ministerio, vamos a leer ahí en Mateo capítulo 3, versículo 12, cuando Jesús, capítulo 3, versículo 12 ahí de Mateo, una hoja para atrás, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón,
y de Neftalí, Galilea de los gentiles, allá en el norte, ¿no? Para que se cumpliera el versículo 14, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz la resplandeció. El Señor vino a hablar a un pueblo que no estaba en su mejor momento espiritual. Estaba en oscuridad, estaba en tinieblas, como sabemos nosotros. El pueblo de Israel estaba totalmente apartado de Dios. Pero también podemos pensar estaba oprimido por todo un sistema religioso que habían establecido los propios judíos, los escribas y los fariseos, que agobiaban a la gente y que la gente no podía disfrutar de la gracia ni del amor de Dios. Y ni siquiera eran capaces de intentar vivir la vida en base a la ley que Dios había dado, esa ley mosaica que Dios había dado, y que el Señor tuvo que, en este sermón, tuvo que clarificar a este pueblo cuáles eran. Eso vamos a hablar en la charla de mañana. Pero el Señor Jesucristo le vino a hablar a este pueblo que estaba en oscuridad, que estaba en tristeza, que estaba agobiado. A este pueblo que estaba no solamente agobiado por el pecado, que estaba agobiado también por un gobierno romano que lo oprimía, por cobradores de impuestos, por publicanos, como sabemos, pero que especialmente espiritualmente estaba muerto. Y a este grupo de personas, el Señor comenzó su ministerio, como dice el versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y qué maravilla que a este grupo de personas que estaban en oscuridad, Dios se acerca a través de la persona de su Hijo Jesucristo para traer luz a este mundo de tinieblas y para iluminar los corazones de estos judíos que estaban oprimidos y para libertarlos, para sanar a los que estaban enfermos. Y si leímos en el versículo 23, dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, porque el pueblo estaba enfermo, físicamente, pero espiritualmente. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y claro, lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. El Señor vino a auxiliar a personas profundamente necesitadas. Y así somos nosotros, hermanos. Y si hay algún hermano acá que se cree que es superpoderoso, eso no es así. Porque necesitamos de la gracia de Dios, del sustento de Dios. Y yo creo que este sermón del monte y estas bienaventuranzas son dados para nosotros, porque en realidad el Señor se los dice a este grupo de personas, a su pueblo, capítulo 5, versículo 1. Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí el Señor comienza a citar estas bienaventuranzas, pero no como una carga para ponerle en el corazón, porque el Señor no viene a cargarnos con más cosas cuando estamos en oscuridad y en tinieblas. Viene a traernos luz, viene a iluminarnos. El Señor termina este pasaje hablando, ustedes son la luz del mundo. A este pueblo que andaba en tinieblas, a este pueblo que era despreciado, donde el Señor empezó su predicación en Galilea, pero toda la nación de Israel. Y cuando el Señor viene a su pueblo, viene con esta palabra, con esta gracia maravillosa. Y quiero empezar esta noche así, que cada uno de nosotros podamos mirar a nosotros mismos y ver nuestra necesidad. Porque es verdad que cada uno de nosotros tenemos una profunda necesidad para que el Señor trabaje en nuestra vida. Y el Señor va a trabajar en nuestra vida.
si nos ponemos en sus manos, para tocar ese corazón que está duro, para limpiar ese corazón que está sucio, para animar ese corazón que está desanimado, para enjugar la lágrima de ese corazón que llora. Así es nuestro Señor. Y este pueblo oprimido, este pueblo que estaba en tinieblas, este pueblo que a su vez que no podían disfrutar de una vida espiritual porque estaba oprimido espiritualmente por un sistema religioso que, como sabemos, los judíos habían tergiversado la ley que Dios les había dado y habían hecho cualquier cosa. Leemos los evangelios y vemos, el Señor tuvo que llamar a los escribas y a los fariseos y a todos estos, ¿no? y a los sacerdotes que además eran complacientes con las autoridades romanas y era toda una cuestión mezclada política y no. El Señor vino a auxiliar a este pueblo. Entonces comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y qué bueno es, y que acá pobres en espíritu no es humildad, no es pobreza. Lo pobre no es una virtud ser pobre. Está hablando de una profunda necesidad del pueblo. Los pobres en espíritu son aquellos que de tercera clase quizás en el mundo religioso. Aquellos que ni siquiera se podían acercar al templo. Aquellos por los cuales no se podía dar nada del punto de vista espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo no sé qué hermano, ¿no? Capaz que hermano te sentís así, espiritualmente pobre, que no tenés nada como para dar, que capaz que te sentás en la iglesia y participás poco, porque sentís que no sé, y bueno, no sé qué dar. Pero para vos vino Cristo. Para vos está la gracia. Y estas mujeres que fueron incluidas nos hablan de eso, del amor de Dios maravilloso, para sacarnos de esa situación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice el Señor. Y yo noté aquí cuántas cosas nos rompen el corazón. ¿Quién no tiene el corazón roto por alguna situación que le ha tocado vivir? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado en este año? ¿Y cuánto todavía quizás no tendremos que derramar? Pero para esos, el Señor dice, bienaventurados los que lloran. No es que llorar es una virtud. No es que Dios está con un látigo allá en el cielo tratando de darnos por la espalda para que lloremos. No. Es la profunda condición de una humanidad al cual el Señor vino a rescatar. Y que este pueblo así estaba. Bienaventurados los humildes o los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Si alguien quiere leer esto como una virtud, no está mal, pero a mí me ha hecho mucho bien verlo desde otra perspectiva. La mansedumbre es una virtud, pero aquí podemos pensar que son aquellas personas que no reclaman nada, que no reclaman sus derechos, que parece que están sin voz, que otros se imponen sobre ellos, ¿no? Que parece que no tienen fuerza, que no tienen, ¿no? Que son débiles, en una palabra. Yo pienso que el Señor, cuando les habló a esas personas, no le vino a imponer virtudes. Porque, como vamos a pensar en estos días, el tema es la transformación del corazón. Si nuestro corazón no se transforma, no se quebranta y no se pone en las manos del Señor, si Dios no obra una transformación a nuestro corazón, primero para salvación de nuestra alma, pero también en la vida cristiana necesitamos ese corazón tierno sobre. Y esta gente no necesitaba demandas, bastante opresión tenía.
a causa de estos religiosos. Necesitaba palabras de consuelo. Necesitaba estas palabras que le dijo el Señor, que el reino de los cielos se acercó para ellos. Obvio que la vida cristiana es demandante y que Dios es exigente. Pero Dios no nos pide cosas imposibles, porque para eso está su gracia. Vamos a ver mañana cuando Moisés dijo no matarás, el Señor dice claramente qué era lo que significaba eso. Cuando veamos ese tema. Y entonces el Señor sigue hablando de, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y los misericordiosos, pensemos, ¿cuántas personas que escuchaban al Señor no eran misericordiosos? Imaginemos eso. Personas que trataban de hacer el bien. Para ellos, el Señor dice, van a alcanzar misericordia. Rahab es un ejemplo, lo vamos a ver mañana. Rahab clamó por misericordia porque ella fue misericordiosa con los espías de Israel. Y era una ramera que vivía en el borde de una ciudad, despreciada de todos. Pero para ella el reino de los cielos se ha acercado. Y así también, hermanos. Yo no sé cuál es tu condición, tu necesidad. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Yo sé que esto utilizamos mucho, es verdad que utilizamos muchas veces para predicar el evangelio, porque para entrar en el reino de los cielos, para entrar al cielo hay que tener el corazón limpio. Eso es verdad. Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no podemos ver a Dios si no tenemos nuestros pecados perdonados. Pero a mí esto me hace pensar también en aquellas personas, quizás en ese ambiente que estaba el Señor Jesucristo, había quizás personas religiosas, ¿sí? Personas quizás como, ¿no? Que necesitaban obviamente de entregar su vida a Cristo, de convertirse. Quizás personas perfeccionistas. ¿Cuántas veces al Señor Jesucristo los fariseos y los publicanos no lo criticaron porque Él no se lavaba las manos 7 veces antes de comer? Quizás eso de corazón limpio, el Señor podría estar haciendo referencia a ese tipo de personas, exigentes, legalistas, perfeccionistas, pero para ellos también el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos está disponible para todos. Dios quiere obrar en nuestra vida para todos, para salvación y para crecimiento en nuestra vida cristiana, en base a la obediencia a su palabra y a fundamentar nuestra vida sobre el Señor. Bienaventurados los pacificadores o los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y quizás en medio de ese pueblo había gente pacificadora, ¿no? O quizás gente que hasta ni siquiera tomaba una posición por un lado y por otro. Gente que le daba lo mismo una cosa u otra. Pero para ellos también, dice el Señor, van a ser los hijos de Dios. ¿Me siguen con ese pensamiento? Yo estoy pensando en personas profundamente necesitadas escuchando este mensaje, de que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando yo leo esto así, a mí me da mucha... En primer lugar, uno cae delante del Señor en gratitud, porque uno ve su necesidad, pero ve también que Dios es capaz de obrar ahí. No es una demanda que el Señor me está poniendo. Porque Él es el que produce en nosotros, ¿no? Él es el que obra en nosotros y trabaja en nosotros por su buena voluntad. Y allí el Señor marca otras bienaventuranzas, ¿no? Los perseguidos a causa de la justicia. ¿Cuántas injusticias, no? No sé si, creo que pasé por arriba también el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Mañana vamos a hablar de la justicia de Dios. No como algo punitivo, sino como una virtud a desarrollar en nuestra vida. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos tener esa hambre, sed de justicia en nuestro corazón, pues ellos serán saciados. Que el Señor siga, ¿no? Bienaventurado cuando los insulten y persigan y digan todo género
de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, dice, regocíjense y alégrense, versículo 12, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Y a este grupo? El Señor les dice en el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. Me está diciendo a nosotros, ¿verdad? Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sitiada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la tierra. A estas personas el Señor les trae estas palabras, ¿no? Maravillosas. Les trae este compromiso, les trae este desafío. Ustedes son la luz. Ustedes son la sal. Pero para llegar a iluminar y para llegar a sazonar, obviamente nuestras vidas tienen que ser transformadas por Cristo para salvación, ¿no? Si aún no somos salvos, si aún no tenemos a Cristo en el corazón, donde todo comienza, pero después en esta vida cristiana que transitamos en este reino de Dios, Cristo tiene que ir obrando en nuestro corazón a fin de que todas estas características se hagan reales en nuestra vida. Pero ¿dónde actúa la gracia de Dios? La gracia de Dios actúa ahí abajo, abajo. Dios dice, resiste a los humildes, dice la Biblia, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Allí, donde estamos más abajo, es el mejor terreno donde nosotros, o donde Dios puede obrar en nuestra vida si estamos dispuestos. Y termino citando algunos textos y termino citando unos textos del apóstol Pablo, que en comunión también con este mismo sentir, ¿no? En sintonía con Cristo, Pablo, por ejemplo, dice texto que todos conocemos o podemos ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, 1 Corintios 6, 9, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Estas mujeres terminan brillando en la genealogía del rey, no por su grandeza, sino por haber sido recibidas justamente y aceptadas y transformadas por la gracia, ¿no? De aquel a quienes decidieron entregar su vida, cada una de ellos, ¿no? Y así también cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un pasado, quizás dentro de esto de lo que Pablo menciona en 1 Corintios. Pero sí es verdad, ¿no?, que así como esta gente estaba allí escuchando al Señor Jesucristo, nuestro corazón debe ser un corazón de profunda necesidad, ¿no?, de reconocimiento de la necesidad para que Dios obre en cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a terminar. Yo puse ahí, algo tiene que suceder en el corazón, ¿no? Algo tiene que suceder en nuestro corazón para que podamos transformar nuestra vida, ¿no?, y para que podamos vivir esta vida que el Señor quiere para nosotros, ¿no?
La gracia de Dios es donde encuentra, ¿no? Encuentra el terreno en estas necesidades humanas, como decíamos. Y allí en Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, si se animan ahí, está ahí el título igual. Ahí tenemos, yo creo que una descripción de este accionar de la gracia de Dios en nuestra vida. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar así un pueblo para posesión suya, celosa de buenas obras. La vida del creyente, nuestra vida, se manifiesta o se produce en el medio de dos grandes manifestaciones de Dios. Dos grandes manifestaciones de Dios, de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, dice, se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Esta palabra manifestado es la palabra en griego epifanía y habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su venida a la tierra para realizar la obra de nuestra redención. Esa palabra epifanía, donde viene la palabra justamente fanal o luz o faro, ¿no? Esa luz que resplandeció en las tinieblas, como leíamos allí con la venida de nuestro Señor en ese pueblo arañado en tinieblas. Así que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La primera manifestación de la gracia de Dios tiene que ver con la manifestación que Dios hizo con Cristo viniendo a este mundo para morir en la cruz, ¿no? Y morir por nuestros pecados, derramar su sangre, resucitar al tercer día. Y esa es el primer encuentro que cada uno de nosotros tenemos que tener con la gracia. Reconocer que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados para perdonar y para limpiar nuestros corazones. Si hay aquí alguna persona que aún no ha recibido a Cristo y no ha tenido este encuentro personal con el Señor Jesucristo, no ha, digamos, comprendido que esta venida de Cristo, esta primera manifestación de Él, tiene que ver con nuestra salvación, para salvación de todos los hombres. El Señor está disponible para que nosotros podamos, por la fe en Él, aceptarlo como nuestro Salvador y nuestro Señor, sencillamente, ¿no? Confiándolo. Pero también la gracia, dice aquí, nos enseña. El accionar de la gracia en la vida del creyente tiene que ver, primero para salvación, después nos va enseñando que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ahí tenemos la segunda característica o accionar de la gracia en nuestra vida. Nos enseña, pero también nos prepara, dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué esperamos los creyentes? La venida de Cristo por su pueblo, por su iglesia, y luego la manifestación final, dice, la manifestación de gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí aparece de nuevo esta palabra epifanía, que tiene que ver con la venida gloriosa de nuestro Señor a establecer su reino primero en la tierra y después su reino eterno en los cielos. Ese reino que, como me encantan esas palabras que el ángel Gabriel le dice a María cuando el Espíritu Santo engendra al Señor Jesucristo en su vientre, que ese santo ser que va a ser engendrado en su vientre será hijo de David. Dice que su reino no tendrá fin. Y el versículo 14 dice, y Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Finalmente, la gracia de Dios nos purifica, ¿no? Dios va obrando en nuestra vida, santificándonos para que podamos un día
estar allí en su presencia por toda la eternidad. Concluimos. Esta gente pequeña, este pueblo, como veíamos, dentro de las cuales estamos nosotros, son las que Dios da brillo y sabor para que alumbremos y perseveremos, ¿no? Mientras caminamos aquí en la tierra hasta su venida por nosotros. Así que, como estas mujeres fueron incluidas graciosamente en la genealogía de Jesús, y las personas que se acercaron al Señor fueron tocadas y transformadas por Él, transformadas físicamente a veces las enfermedades, pero espiritualmente, ¿no? Lo más importante. Así también nosotros debemos hacer valer en nuestras vidas estas palabras dichas por Jesús. Así brille la luz de ustedes, Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, dice el Señor, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y el Señor, con su gracia, nos irá tocando, transformando, para que nosotros podamos brillar como luz, para que los hombres vean las buenas acciones y puedan dar gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Oramos. Padre amado, gracias te damos por el Señor Jesús. Gracias por tu Hijo amado, que es la manifestación más preciosa de tu gracia. Nuestro Dios, nos diste lo más precioso tuyo, al amado Hijo, al que estuvo contigo desde la eternidad, el hermoso Hijo tuyo, nuestro Dios. Gracias que lo enviaste y el Señor vino a buscarnos así como estábamos. Y así se manifestó a su pueblo, Padre. Necesitados, arruinados, oprimidos, en tinieblas. Pero trajo estas palabras de bienaventuranza, de dicha, para esos corazones. Y así también sabemos que lo has hecho, Padre, con cada uno de nosotros. Gracias, porque nos has aceptado en Cristo, nos has perdonado, nos has limpiado, y nos ha dado este privilegio de servirte, de accionar nuestra vida. Y pedimos que estas acciones de nuestra vida sean lo mejor para que otros puedan ver y también creer y dar gloria a tu nombre, Padre. Y quiero orar especialmente por si hay alguna persona aquí que aún no ha recibido a Cristo, que quizás se siente sucia, quizás se siente inmunda, que no llega a la talla, que está ahí relegada, que pueda entender que para él o para ella vino el Señor, para traernos luz, para traernos salvación, para traernos perdón. Y qué alto fue el precio que el Señor pagó allí en la cruz para darnos eso. Su muerte horrenda, su sangre derramada, pero su gloriosa resurrección. Y el Señor hoy está en los cielos, como él mismo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué bueno, que esa persona pueda entender esto y abrir su corazón a Cristo, pedir ese perdón, arrepintiéndose de sus pecados. Dejamos esta palabra en tus manos para que tú la uses en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.